Hoy, 22 de mayo del año 2023, voy a comentar un videodebate que hace un día ha sido publicado en YouTube, en un canal de YouTube, que tuvo un falso pastor mal llamado evangélico, un evangeloco, que se llama Ángel García, un individuo que se hace pasar por pastor, que es de Venezuela, y de pastor no tiene absolutamente nada porque es un vulgar embustero y un apóstata de la fe, como voy a demostrar en este vídeo. Es un debate que tuvo con otro individuo, con una criatura, sobre el asunto de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. El título de ese debate es ¿quién es la ramera de Apocalipsis 17? Que realmente es un título falso, porque el Apocalipsis la llama la gran ramera, no la ramera secas, no es simplemente una ramera, sino que la llama la gran ramera ya de en sí, por lo tanto el título que han puesto aquí es falso. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis 17? Ese es el verdadero título, y no quién es la ramera de Apocalipsis 17. Pues voy a comentar y voy a refutar todos los argumentos diabólicos, absolutamente satánicos, falsos, que este falso pastor llamado Ángel García, que es simplemente un tonto útil al servicio de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la tierra. Este pobre idiota simplemente es un típico tonto útil utilizado por la gran ramera, pues para enseñar que la gran ramera no es la Iglesia Católica, y por lo tanto la Iglesia Católica le utiliza a este tipo de farsantes y de falsos pastores para enseñar la patraña de que la gran ramera no es la Iglesia Católica, sino que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén, dice este mamarracho, este falso pastor llamado Ángel García. Vamos a ver cómo él enseña esa patraña de que la gran ramera del Apocalipsis es la ciudad de Jerusalén, lo cual es una burda mentira, porque la Biblia habla bien clarito de dos rameras, espiritualmente hablando, dos prostitutas, una ramera, que en el Antiguo Testamento por supuesto que se refería a Jerusalén, y una gran ramera muchísimo mayor, mencionada en el libro del Apocalipsis, y como voy a demostrar, de ninguna manera se refiere a la ciudad de Jerusalén, sino a la Iglesia Católica Romana. Tiene su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, la religión más satánica, falsa, perversa y asesina de toda la historia de la humanidad, que es la Iglesia Católica Romana, la iglesia del diablo en la tierra, y del cual este pobre idiota, este falso pastor al servicio de Satanás, llamado Ángel García, está a su servicio. Es el tonto útil al servicio de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Esta refutación va a ser extremadamente importante y bueno, vamos a comenzar escuchando a este falso pastor, Ángel García. Vamos a oír sus argumentos y se los voy a ir destrozando y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras uno por uno. Los mensajes en audio enviados por el otro contrincante, la otra criatura, los he borrado porque él, esta criatura enseña correctamente que la gran ramera es la Iglesia Católica, así que no interesan en absoluto, no sirven, y he dejado solamente los audios, los comentarios, los argumentos del falso pastor Ángel García. Así que vamos a ir escuchándole y le voy a ir respondiendo uno por uno y destrozando uno por uno los diabólicos y falsos argumentos que este falso pastor dio en ese debate. Un debate que, repito, tuvieron hace un par de días y que, lo publicaron en un canal de YouTube. De modo que comenzamos. Estamos para defender la identidad de la gran ramera. Yo afirmo que es la Jerusalén que corresponde a la generación que crucificó al Mesías. Voy a sostener 15 argumentos que prueban que la Jerusalén de abajo del siglo I que crucificó al Mesías es la gran ramera. Bueno, antes de escuchar los argumentos de este falso pastor, voy a demostrar de una forma muy breve y muy sencilla que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis es absolutamente imposible que se trate de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén de la época de Jesús, del siglo I. Es
totalmente imposible. Y simplemente con dos argumentos tomados del libro del Apocalipsis. Que pongan todos mucha atención, y especialmente si este mamarracho, este falso pastor llamado García, escucha esta respuesta, este vídeo. Ponga usted mucha atención, mamarracho, para que vea cómo miente usted, cómo Satanás le ha engañado con una de las más grotescas y estúpidas mentiras satánicas de toda la historia, como es enseñar que la gran ramera del Apocalipsis es la antigua ciudad de Jerusalén, de la época de Jesús. Eso es una asquerosa mentira del diablo, y lo voy a demostrar brevemente con dos simples pasajes del Apocalipsis, que todos pongan muchísima atención. Mire, abran sus Biblias en el libro del Apocalipsis. Y vamos a leer el verso 18, la versión que estoy utilizando, la Reina Valera del 60. Dice: y la mujer, aquí cuando habla de la mujer se refiere a esta gran ramera, a esta gran prostituta, a esta gran ramera. Mire lo que dice: y la gran mujer que has visto es la gran ciudad, atención, que reina, que impera, que gobierna sobre los reyes de la tierra. O sea, esta gran ramera, dice bien clarito el texto, ya existía en el siglo I y estaba identificada con una gran ciudad. Y esa gran ciudad era la gran ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, es decir, en el siglo I. Y yo le pregunto a este mamarracho, este pobre soplagaitas y falso pastor, a ver, García, papá, payaso, ¿quién era, qué ciudad era esa ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época cuando fue escrito el Apocalipsis? ¿Era Jerusalén? ¿Esa era la ciudad imperial, la gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? Idiota, ¿verdad que no? ¿Qué ciudad era la ciudad imperial? Era Roma, y solamente Roma. Por lo tanto, la gran ramera, como puede ver, está identificada con esta gran ciudad de Roma, la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Esa gran ramera, como ya he dicho hace un minuto, ya existía. Luego vamos a ver qué es. Esa gran ramera, ya existía esta religión falsa que tenía su centro de poder en la ciudad imperial de Roma, que era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Solamente un subnormal y un falso pastor como es este soplagaita llamado Ángel García puede decir que era la ciudad de Jerusalén la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Repito, eso solamente él puede decir un imbécil, un falso pastor, un pobre idiota como es este soplagaita llamado Ángel García. Solo un auténtico subnormal, un retrasado mental, un pobre imbécil, puede decir, puede enseñar que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, era Jerusalén. Todos sabemos que era Roma, la ciudad imperial, la que reinaba sobre los reyes de la tierra. Roma, Roma y solamente Roma. No como dice este imbécil, de que esta gran ramera se refiere a Jerusalén. No, si se refiriera a la ciudad de Jerusalén, como dice este pobre idiota, este falso pastor, pues sencillamente el apóstol Juan hubiera dicho lo que dice aquí, en Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer, la gran ramera, que has visto es la gran ciudad, o sea, se la identifica con la gran ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en esa época. Y esa ciudad imperial era Roma, no era Jerusalén. Eso en primer lugar. Y ahora vamos al segundo punto, que demuestra de forma irrefutable que esta gran ramera es totalmente imposible que se refiera a la Jerusalén del siglo I. Mire, ponga atención. Vamos a la Biblia, al siguiente capítulo, capítulo 18. Cuando habla de esta futura destrucción de la gran ramera y de su capital, que va a ser Roma. Mire, dice lo siguiente. Apocalipsis 18, voy a leer a partir del verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra
como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Ya hemos visto que esta gran ciudad era la que reinaba, la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, es decir, Roma. Aquí se la llama Babilonia, pero esta gran ciudad que gobernaba sobre las naciones en el siglo I era Roma. ¿De acuerdo? Dice, será derribada Babilonia, la gran ciudad. Y mira lo que dice ahora, fíjese qué curioso. Y nunca más será hallada. Es decir, esta ciudad, esta malvada ciudad, capital de la gran ramera, nunca más se la va a encontrar. Va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Será reducida a polvo porque va a ser quemada en una sola hora y nunca más será hallada. La bestia y sus 10 reyes aliados, dice el Apocalipsis, la van a destruir por fuego en una sola hora y dejará completamente de existir. Nunca más se la va a encontrar en la faz de la tierra. Nunca más será hallada. Nunca más será hallada. A ver, yo pregunto a este mamarracho, a este idiota, a este tonto útil, utilizado por la gran ramera, por la Iglesia Católica, a este falso pastor llamado Ángel García. A ver, la ciudad de Jerusalén sigue existiendo, ¿verdad? Y aquí dice que cuando sea destruida va a desaparecer para siempre de la tierra. Nunca más se la va a encontrar, nunca más será hallada. Será destruida por fuego en una sola hora. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por fuego en una sola hora y nunca fue hallada, porque dice aquí que nunca más será hallada. Va a desaparecer. La ciudad de Jerusalén, ¿verdad que existe? Pedazo de idiota. Por lo tanto, es imposible que esta gran ramera, esta capital de la gran ramera, se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Cualquiera puede viajar a la ciudad de Jerusalén, que es la capital del moderno Estado de Israel. No ha dejado de existir, ahí está. Y por supuesto, tampoco se puede referir a la Roma pagana de hace 2000 años. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque Roma, la ciudad de Roma, todavía sigue existiendo. Todavía no ha sido destruida por fuego en una sola hora. Todavía Roma no ha dejado de existir. Por lo tanto, es una profecía, fíjese bien, que aún no se ha cumplido jamás. Esta profecía de Apocalipsis 18:1 se ha cumplido en la historia. Nunca. Porque cuando sea destruida esta capital de la gran ramera, nunca más se la va a encontrar, va a dejar completamente de existir, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Nunca más será hallada, dice el versículo. Y Roma sigue existiendo. Todavía, por tanto, no se ha cumplido esta profecía. Y, por supuesto, no se puede referir a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo. Jerusalén no dejó de existir. Si usted dice, como usted dice, enseña que esta gran ramera era la ciudad de Jerusalén de hace 2000 años, entonces ¿por qué sigue existiendo la ciudad de Jerusalén? A ver, idiota. Por lo tanto, es imposible que esta gran ramera se refiera a Jerusalén, a la Jerusalén de la época de Jesús, del siglo I. Totalmente imposible. ¿Por qué? Porque cuando sea destruida nunca más se la va a encontrar. Dejará completamente de existir. Jamás será hallada. Por lo tanto, aquí tenemos en estos dos puntos que acabo de decir la prueba absoluta e irrefutable de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis de ninguna manera es la ciudad de Jerusalén. De ninguna manera. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. No es una profecía que se cumplió en el pasado, de ninguna manera. De ninguna manera, porque Jerusalén sigue existiendo. Y se va a cumplir en la ciudad de Roma. ¿Por qué de Roma? Porque ya lo he dicho hace unos minutos, era la ciudad que imperaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Era Roma, no era Jerusalén. Con lo cual, ya con esto que acabo de decir, ya queda completamente destrozado, refutado, hecho picadillo el argumento satánico y falso que ha dado este falso pastor llamado Ángel García. Simplemente con estos dos argumentos que he tomado del mismo libro del Apocalipsis. Queda refutada y destrozada esta mentira del diablo de que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén. Porque cuando sea destruida la capital de esta gran ramera, nunca más será hallada, dejará de existir. Aquí lo dice, Apocalipsis 18, verso 21. Ya con esto que acabo de decir, ya quedaría terminado esta respuesta que estoy dando.
Porque vamos, ha quedado picadillo el argumento satánico que ha dado este mamarracho, este soplagaitas, este falso pastor, al enseñar que la gran ramera era la Jerusalén del siglo I, de la época de Jesús. Totalmente falso, totalmente mentira. Primero porque, repito, no era la ciudad de Jerusalén la que imperaba, la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Era Roma, eso en primer lugar. Y en segundo lugar porque cuando sea destruida esta capital de la gran ramera, ya para siempre dejará de existir, nunca más será hallada. Aquí lo dice. Y resulta que Jerusalén todavía sigue existiendo. Así que queda destrozado completamente ese argumento satánico, no solamente enseñado por este mamarracho, este sujeto que se hace llamar pastor, que de pastor no tiene absolutamente nada, porque es un auténtico hijo del diablo, un embustero patológico que enseña espantosas doctrinas de demonios. Él dice que es anglicano, que pertenece a esta religión falsa y apóstata que se llaman los anglicanos, la iglesia anglicana, y resulta que todo lo que enseña y todo lo que dice pues es absolutamente falso, no sabe prácticamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera profecía bíblica, como estoy demostrando. Enseñar que la gran ramera del Apocalipsis era la ciudad de Jerusalén del siglo I, de la época de Jesús, es una asquerosa mentira del diablo, como acabo de demostrar, con estos dos sencillos puntos que he mencionado y que he tomado del Apocalipsis. Ni era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, no era Jerusalén, era Roma, y además que cuando sea destruida nunca más se la va a encontrar sobre la faz de la tierra. Será totalmente destruida y dejará de existir. Por lo tanto, no puede ser la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén todavía en pleno siglo XXI sigue existiendo y cualquiera la puede visitar. Por lo tanto, es una asquerosa mentira del diablo enseñar que esta gran ramera es Jerusalén. Es Roma, ahí tiene su centro de poder, la iglesia más satánica, más falsa, más asesina, más perversa y más idolátrica de toda la historia de la humanidad, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se la llama romana? Porque tiene su centro de poder, su sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, que es solamente Roma, no es de ninguna manera Jerusalén. Ahí tiene su centro de poder, su sede, esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, como voy a seguir demostrando a lo largo de este vídeo. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero patológico, a este falso pastor llamado García. La identificación de Babilonia como la ciudad la grande. Tes polis e megale en nominativo en Apocalipsis 11:8. Tes poleos, tes megales en genitivo en Apocalipsis 11:8. En Apocalipsis 17:18 dice, ¿verdad? Y la ciudad y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Entonces la ciudad la grande, con artículo definido en ambos casos, la ciudad la grande no permite de ninguna manera que haya en el libro de Apocalipsis dos grandes ciudades. Bueno, hasta aquí. Vamos a refutar la mentira asquerosa de que este pobre subnormal, porque es un pobre subnormal, además de ser un falso pastor, lo que este subnormal acaba de decir. Dice que es imposible que el Apocalipsis se refiera a dos grandes ciudades. Es imposible, dice él, este idiota, este imbécil, que es imposible que el Apocalipsis hable de dos grandes ciudades, de dos ciudades grandes. ¿Así? ¿Y por qué el Apocalipsis no puede hablar de dos grandes ciudades? De hecho, el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades. De tres. Una. Jerusalén, como vamos a ver ahora. 2. Roma, como vamos a ver ahora. Y 3. La nueva Jerusalén celestial, la cual también es una gran ciudad, en la cual va a vivir en el futuro el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén celestial, esa inmensa ciudad. 3 grandes ciudades menciona el Apocalipsis. Y vamos a comprobarlo. Abran sus Biblias. Mire, primera gran ciudad es Jerusalén. Repito, el Apocalipsis habla de 3 grandes ciudades. Es como si yo digo, por ejemplo, París y Nueva York son 2 grandes ciudades. A Nueva York se la llama la gran ciudad y a París, a la ciudad de París, también se la llama gran ciudad. Son 2 grandes ciudades. Y viene un subnormal y dice, no, se refieren a la misma ciudad. Nueva York y París son la misma y única ciudad, porque a las 2 se la llama la gran ciudad. Ese es el argumento diabólico estúpido
un argumento de auténtico subnormal que da este mamarracho, este falso pastor llamado Ángel García, que es imposible que el Apocalipsis hable de dos grandes ciudades. Pues sí, el Apocalipsis no solamente habla de dos grandes ciudades, sino de tres, como acabo de mencionar. Primera ciudad a la cual se la llama ciudad grande, o gran ciudad. Vámonos y abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Dícelo así. Capítulo 11, verso 8. Y sus cadáveres, los cadáveres de estos dos futuros, dos testigos de Dios que van a venir, estos dos profetas que vendrán en el futuro, y sus cadáveres, porque la bestia al final de su ministerio, que va a durar 3 años y medio, los va a matar. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Y qué grande ciudad es esta? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en sentido espiritual. Y mire lo que dice ahora. Donde también nuestro Señor fue clavado en un madero, bueno, crucificado. Sabemos que fue clavado en un madero, pero bueno, esta versión de la Biblia dice crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesús? En la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? No fue crucificado ni en Roma, ni en Nueva York, ni en ninguna otra ciudad, en Jerusalén. ¿Y cómo se la llama a esta ciudad de Jerusalén? Grande ciudad o gran ciudad. Ahí tenemos una primera gran ciudad mencionada en el Apocalipsis, que es Jerusalén. Y ahora vamos a ver la segunda ciudad, que también es llamada la gran ciudad, y que es Roma. Solamente Roma, la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17, verso 18, es un pasaje que ya leí y comenté hace unos minutos. Y la mujer, refiriéndose a la gran ramera, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I cuando fue escrito el Apocalipsis? Era solamente Roma. ¿Lo entiende su normal falso pastor? Era Roma, no era la ciudad de Jerusalén, era Roma y se la llama gran ciudad. Claro, era la capital del imperio y la capital de esa gran ramera que ya existía. En el siglo I estaba existiendo y tenía su centro de poder, su sede en Roma, en esta ciudad imperial e idolátrica que reinaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época de Juan. Era Roma y se la llama la gran ciudad. Por lo tanto, como puede ver, ya hemos visto que hay una gran ciudad en el libro del Apocalipsis, que era Jerusalén, donde fue clavado en el madero el Señor Jesús, se la llama grande ciudad. Una segunda gran ciudad, que es Roma, la capital imperial, que gobernaba sobre los reyes de la tierra, aquí lo leemos en Apocalipsis 17 y 18, y una tercera gran ciudad, que ya es gran ciudad, que se menciona en el libro, en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, que es la nueva Jerusalén celestial, que también se la llama una gran ciudad. Vamos a comprobarlo. Apocalipsis 21, verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por a su marido. Luego se la describe cómo es físicamente, cómo está estructurada, cuáles son sus materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y aquí en el capítulo 1, vámonos ahora al verso 10, lo voy a leer, mire lo que dice. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Lo ve? También se la llama la gran ciudad a esta nueva Jerusalén celestial que después del milenio va a descender a la nueva tierra. Va a ser una ciudad evidentemente totalmente literal. Se da las medidas, las dimensiones de esta ciudad gigantesca, toda hecha de oro puro transparente, pues va a descender un día después del milenio a la nueva tierra. ¿Y cómo se la llama? La gran ciudad. Por lo tanto, como puede ver, el libro del Apocalipsis habla de 3 grandes ciudades. La ciudad de Jerusalén, donde fue clavado en un madero Jesús. La ciudad imperial de Roma se la llama la gran ciudad, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, y era solamente Roma, no era Jerusalén. Y la tercera gran ciudad, que como vemos, será la futura nueva Jerusalén celestial, que un día va a descender a la nueva tierra. Y va este mamarracho, este falso pastor, y dice que no, que el Apocalipsis no habla de 2 grandes ciudades, para que vean ustedes cómo miente.
Por supuesto que el Apocalipsis habla no solo de dos grandes ciudades, sino de tres, como acabo bien clarito de demostrar. ¿Cuál es el problema? Que este sujeto, este falso pastor, este pobre idiota, ni entiende el Apocalipsis ni lo conoce. No lo sabe interpretar, no lo entiende, no sabe leer la Biblia, se hace pasar por pastor y simplemente es un pobre mamarracho, un sinvergüenza, un ladrón, un estafador, un falso maestro, un pobre payaso que no sabe absolutamente nada ni de la verdadera doctrina, ni de la Biblia, ni mucho menos de la verdadera profecía bíblica. Porque la verdadera profecía bíblica, como acabo de mostrar, es que el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades. De tres, no solo de una. Y cada una de las tres se la llama la gran ciudad. Una de ellas era Roma, que era la capital del Imperio Romano, la que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. Otra era la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, donde también fue clavado en el madero Jesús. Y la tercera gran ciudad, como acabamos de ver, es la nueva Jerusalén celestial. Con lo cual que ha destrozado la mentira asquerosa, la mentira diabólica que ha soltado este falso pastor, este analfabeto bíblico, este payaso que no sabe absolutamente nada, repito, ni de la verdadera doctrina cristiana, ni mucho menos de la verdadera profecía bíblica. Sigamos escuchando a este pobre imbécil para seguir tapando su bocaza mentirosa. Hay una. La ciudad la grande, Apocalipsis 17, 18, la ciudad la grande, Apocalipsis 16, 19, la ciudad la grande, Apocalipsis 18, 10, la ciudad la grande, Apocalipsis 19, 19, y en Apocalipsis 11, 8, la ciudad la grande. Repetidamente Juan se refiere a Babilonia como la gran ciudad en estos versículos. Y en adición a estos versículos, Apocalipsis 11, 8 menciona que la gran ciudad es aquella donde fue crucificado nuestro Señor. Eso es imposible que sea Roma. Pues claro, idiota, pues claro que era Jerusalén, porque Jesús fue clavado en un madero en Jerusalén, no en Roma, subnormal. Pero cuando Apocalipsis capítulo 17, como ya le he demostrado, menciona a esta otra grande ciudad, dice que era la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la época de Juan era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era esta ciudad imperial? A ver, subnormal. ¿Era Jerusalén? ¿Me va a decir usted que Jerusalén era la ciudad imperial que gobernaba sobre todo el imperio romano? ¿Era Jerusalén subnormal? ¿Verdad que no? Analfabeto. Era Roma, la ciudad imperial que reina, que impera, que gobierna sobre los reyes de la tierra. Era solamente la ciudad imperial de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Por lo tanto, como ya le he demostrado, el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades: Jerusalén, Roma y la futura nueva Jerusalén celestial cuando descienda del cielo después del milenio. Tres grandes ciudades. Y usted ha dicho que no, que eso es mentira. Lo que dice el Apocalipsis es falso, es mentira. Que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad, dice usted, mamarracho. Pues hay que ser subnormal, hay que ser analfabeto, hay que ser imbécil y gilipollas, como decimos en España, para enseñar una patraña, una mentira del diablo tan grande como la que usted está enseñando. De decir esa babosada, esa asquerosa mentira del diablo de que el Apocalipsis solamente habla de una gran ciudad. Y aquí lo tienen. Con los argumentos que he dado, con estos textos del Apocalipsis, acabo de tapar la bocaza mentirosa de este falso pastor al servicio de la gran ramera de Roma y de su padre, que es el mismísimo Satanás. Seguimos. Es Jerusalén. Ahora, esto es solamente una mera coincidencia que Jerusalén y Babilonia sean llamadas la gran ciudad en el Apocalipsis. No. No hay dos grandes ciudades en el Apocalipsis. Bastante. Como que no hay dos grandes ciudades en el Apocalipsis, es subnormal, si se lo acabo de demostrar. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Roma, que era la ciudad imperial, y la futura nueva Jerusalén celestial. Tres grandes ciudades. ¿Lo entiendes? Subnormal. Tres, no una, tres. ¿Lo entiende, imbécil? Tres. Claro, usted debe creer, como es tan subnormal y tan analfabeto, que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la historia, debe creer que era la ciudad de Jerusalén en el siglo I, la ciudad imperial que gobernaba sobre todo el imperio romano, sobre los reyes de la tierra. Eso es lo que debe creer usted, ¿no, idiota? Era Jerusalén la ciudad imperial que gobernaba sobre todos esos reyes de la tierra. Hay que ser subnormal y analfabeto para enseñar la mamarrachada que este pobre retrasado mental, porque es un falso pastor y además es un retrasado mental, el García, este pollo,
de enseñar semejante patraña, de semejante imbecilidad, de decir que era la ciudad de Jerusalén, la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis. Hay que ser subnormal profundo. Seguimos. Comparar Apocalipsis 17:18 con Apocalipsis 11:8 y ver que es la misma construcción en el griego, tanto el sustantivo ciudad como el adjetivo grande están articulados en las dos construcciones. A esto quiero añadir, ¿verdad?, que aún los escritores bíblicos en el Antiguo Pacto llaman a Jerusalén la gran ciudad. Pero eso nadie lo niega, subnormal, falso pastor, que Jerusalén, claro que era una gran ciudad. Era la capital de Israel, era una gran ciudad, y el libro del Apocalipsis también la llama gran ciudad, donde también fue clavado en un madero Jesús, pedazo de idiota, si eso nadie lo niega. Pero se la diferencia bien clarito de la gran ciudad de Roma, la ciudad imperial, y se la diferencia bien clarito de la gran ciudad de la nueva Jerusalén celestial, que va a descender a la nueva tierra después del milenio. Son tres, idiota, tres grandes ciudades, no solamente una, como usted dice. Seguimos escuchando a este soplagaitas, a este pobrecito imbécil. En el Salmo 48:2 se le llama la ciudad del gran rey. En Salmo 46:4, Bueno, y se la llama la ciudad del gran rey. Del gran rey, no se la llama la gran ciudad en ese texto que usted acaba de citar. La ciudad del gran rey, no dice la gran ciudad del rey. Vamos, usted es tonto, no tiene cerebro, es un pobre imbécil, pues no sabe ni leer la Biblia, ni la entiende. Dice la ciudad del gran rey, no dice la gran ciudad del rey. ¿Lo entiende, imbécil? Se la llama la ciudad del gran rey, que es Jerusalén, que va a ser la capital, por cierto, la capital del mundo. Cuando Cristo venga del cielo a gobernar el mundo entero, va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, sobre todas las naciones. Es la capital, la ciudad del gran rey. No se la llama la gran ciudad. Usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que ahí en ese versículo se la llama la gran ciudad. No, eso es una mentira repugnante y asquerosa del diablo. Se la llama la ciudad del gran rey. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. 1:87:3 se le llama la ciudad de Dios, ¿verdad? Aparte de eso, se le llama en Jeremías 22:8, ¿verdad? Y dice, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con la gran ciudad? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de las provincias se ha hecho tributaria. Y eso nadie lo niega, que la ciudad de Jerusalén, por supuesto que en la Biblia pues hay textos donde se la llama la gran ciudad, como ocurre ahí en ese texto de Apocalipsis capítulo 11. La gran ciudad donde van a estar expuestos los cadáveres de esos futuros dos testigos, estos dos profetas de Dios, que van a ser muertos ahí en la gran ciudad de Jerusalén, y ahí estarán expuestos sus cadáveres. Claro que se la llama la gran ciudad, y se la diferencia bien clarito de la gran ciudad de Roma, que era la capital del imperio romano que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Son dos grandes ciudades, pedazo de retrasado. Seguimos. no solamente eso, sino que escritores contemporáneos al siglo I, ¿verdad? Y romanos la llaman de diversas maneras. Aún los escritores paganos, como Tácito, la llama una ciudad famosa. En Historia 5:2, Plinio el Viejo escribe que Jerusalén era por mucho la ciudad más famosa del Antiguo Oriente. En Historia Natural 5:14-70, Apiano, un abogado romano y escritor. Pero no era la ciudad de Jerusalén la que en el siglo I imperaba, gobernaba sobre los reyes de la tierra, pedazo de retrasado. Usted es un mongolito, punto y pelota. Es un retrasado mental, porque hay que ser enfermo mental y retrasado, mongoloide, para decir que era la ciudad de Jerusalén, la ciudad imperial, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando todos sabemos que era la ciudad de Roma, no la ciudad de Jerusalén. Para que vean hasta qué grado de subnormalidad, de imbecilidad, puede caer una persona engreída, arrogante como este hijo de Satanás, este falso pastor llamado Ángel García, que su orgullo, su arrogancia, le ha hecho anicos el cerebro, le ha destrozado completamente el cerebro. Y se ha hecho pues el típico tonto útil, el pobre idiota, el tonto útil, como una herramienta en las manos de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, porque es lo que le interesa a la Iglesia Católica, esta gran ramera.
coger a subnormales, a pobres idiotas como este falso pastor para que vayan enseñando que la Gran Ramera no es la Iglesia Católica Romana, sino la antigua ciudad de Jerusalén. Por supuesto, claro que le interesa y da palmas de alegría a la Iglesia Católica cuando puede conseguir y utilizar a estos pobres desgraciados, a estos falsos pastores, a estos pobres subnormales, como este sujeto, este soplagaitas llamado Ángel García. Típico tonto útil al servicio de Roma, de la Gran Ramera. Seguimos. 60 la llama la gran ciudad de Jerusalén en las guerras sirias en el capítulo 5. El contraste entre la ciudad grande siendo dividida en tres partes y las ciudades de los gentiles cayendo en Apocalipsis 16, 19 muestra que Babilonia no es una ciudad gentil. Por tanto, no puede ser Roma. Apocalipsis 16, 19. Bueno, claro que la ciudad de Jerusalén no puede ser Roma, a ver, subnormal, solamente un retrasado mental, un mongoloide, dirá que puede decir que la ciudad de Jerusalén es Roma. Tarado. Pues si es que el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades, como lo he demostrado de forma clara e irrefutable hace unos minutos. Tres grandes ciudades. Jerusalén, Roma, que era la capital imperial, y la nueva Jerusalén celestial. Tres. A cada una de esas tres se la llama gran ciudad. ¿Lo entiende, idiota? No habla solo de una, habla de tres. ¿Lo entiende, idiota? Y la ciudad que imperaba, que gobernaba el Imperio Romano en esa época, pues no era Jerusalén, pedazo de subnormal, era Roma. Jerusalén jamás fue ninguna ciudad imperial que gobernara sobre el Imperio Romano en el siglo I. Eso lo puede enseñar un pobrecito subnormal como lo es usted. Era Roma. Jerusalén simplemente era una ciudad que era capital, la capital de Judea en la época del Imperio Romano. Ahí se encontraba el templo de Jerusalén, pero no era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Solo un retrasado mental, un pobre gilipollas como lo es usted, puede decir que Jerusalén era esa ciudad imperial, esa gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre imbécil. Griego dice, Epolise megale istria merake. Fíjense cómo utiliza palabritas en griego para hacer creer a otros en su arrogancia estúpida y satánica que tiene este hijo del diablo, este falso pastor. Utiliza palabritas en griego o en latín para hacer creer a otros que es un erudito, que es un erudito en la Biblia, que conoce bien la doctrina, y lo que está demostrando bien clarito, como estoy demostrando aquí en este vídeo, estoy demostrando bien claro hasta qué grado de subnormalidad, de gilipollez, de estupidez ha caído este pobre idiota, este falso pastor. Pues lo he demostrado bien claro, yo no me he inventado nada, no me he inventado nada, lo estoy demostrando con el libro del Apocalipsis. Como habla bien claro de tres grandes ciudades. Jerusalén, Roma y la futura nueva Jerusalén celestial. Y este subnormal, este falso pastor, este mamarracho que dice ser anglicano, resulta que dice que no, que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad. ¿A quién van a creer? ¿A lo que dice el Apocalipsis? ¿O lo que dice este mamarracho, este falso cristiano y este falso pastor al servicio del mismísimo diablo? Y que se llama Ángel García. ¿A quién van a elegir creer? Pues crean ustedes o en este mamarracho, en este falso maestro al servicio de Satanás, o van a creer en lo que dice bien clarito el libro del Apocalipsis, como ya les he demostrado hace unos minutos. Seguimos. Polis, to, etnon, epeson. Las ciudades de los gentiles cayeron. Permítame aclarar. Y la gran ciudad cayó, y adicionalmente a que la gran ciudad cayó, las ciudades de los gentiles cayeron. Eso prueba que Babilonia no puede ser una ciudad gentil. Roma era una ciudad gentil, pero aquí la gran ciudad no es parte de las ciudades gentiles, sino que se contrasta con ella. Entonces la palabra etnos allí significa alguien foráneo, no judío, y las ciudades de los no judíos cayeron. Mi oponente tendrá que probar que Babilonia era una ciudad gentil, pero ¿cómo lo va a probar? O bueno, mejor no. O sea, dice este pobre subnormal que la ciudad de Babilonia no era una ciudad gentil. Vamos a ver, hay que ser subnormal, de verdad, retrasado mental y gilipollas integral para decir que la ciudad de Babilonia no era una ciudad gentil. Por supuesto que la ciudad de Babilonia era una ciudad gentil, la capital del imperio babilónico. Ahí existió un rey que se llamaba Nabucodonosor, que invadió Judea,
Claro que era una ciudad gentil, pedazo de idiota. Y a la gran ramera mencionada en el Apocalipsis también se la identifica como una ciudad gentil porque se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. A esta ciudad de Roma, por supuesto, que la gran ramera del Apocalipsis es una ciudad gentil, no tiene que ver nada con ninguna ciudad israelita, pedazo de imbécil. Y este subnormal y dice, no, Babilonia no era una ciudad gentil. Este retrasado mental. Hay que ser subnormal, hay que ser imbécil para decir una babosada como esa, decir que la ciudad de Babilonia no era gentil. Pues claro que era gentil, pedazo de subnormal. De un imperio pagano, idolátrico, como era el imperio babilónico, y su capital era Babilonia, y simbólicamente se la llama Babilonia a la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque también Roma, la capital de la Gran Ramera, es una ciudad gentil. La ciudad de Roma, y tiene su sede, su centro de poder, esta Gran Ramera, esta religión falsa, que en el Apocalipsis se la llama la Gran Ramera, donde se sienta esta mujer, esta Gran Ramera, sobre la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, pedazo de idiota. Es una ciudad gentil, no una ciudad judía, ni israelita, subnormal. ¿Qué lo acaban de escuchar? Dice este retrasado mental que la ciudad de Babilonia no era una ciudad gentil, que era judía, dice este auténtico gilipollas integral. O sea, ¿hace falta ser subnormal? Encima un sujeto, un pobre imbécil, un retrasado mental que dice que es pastor anglicano. Y dice la mentira, la imbecilidad de que la ciudad de Babilonia no era gentil. O sea, hay que ser un enfermo mental. Se lo digo directamente a usted, mamarrachos, soplagaitas, García, falso pastor. Hay que ser subnormal para decir que la ciudad de Babilonia que no era gentil. O sea, de verdad, nunca he conocido a un falso pastor tan embustero, tan subnormal, tan mongoloide y retrasado mental como lo es usted, Ángel García. Se lo digo en serio, yo a usted le conozco desde hace ya muchos años, he tenido varios debates con usted, y se lo digo, es un auténtico subnormal, un pendejo que no sabe absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de la verdadera doctrina cristiana, ni mucho menos de profecía bíblica, porque hay que ser subnormal para decir que la ciudad de Babilonia no era gentil. Hay que ser retrasado mental. Seguimos. En refutación, ¿no? Sino que se me sale la apologética allí. Entonces, allí precisamente está este excelente contraste, y voy a citar algunas Biblias. La Biblia de Reina Valera 2017 dice, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. Ahí cuando dice el Apocalipsis esa profecía, que se va a cumplir en el futuro, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, se refiere por supuesto a la ciudad de Jerusalén, será dividida en 3 partes, y luego la dice, y las ciudades de los gentiles de las naciones cayeron. Todas las ciudades de todos los países de la tierra van a ser totalmente destruidas cuando ocurra este gran terremoto, y la ciudad de Jerusalén, esa gran ciudad, pues va a ser dividida en 3, se va a partir en 3. Es lo que dice esa profecía del Apocalipsis que acaba de leer este pobre imbécil, este soplagaitas y falso pastor. Seguimos. 2017, Biblia del expositor de Jimmy Swaggart dice, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y dice Jimmy Swaggart entre paréntesis, se refiere a Jerusalén. Lo mismo dice John MacArthur, que son dispensaciones. Claro, ahí ya se lo vuelvo a repetir, claro que se refiere a la ciudad de Jerusalén, pero en Apocalipsis capítulo 17, como ya lo he demostrado, versículo 18, cuando habla de esta gran ciudad, no se refiere a la ciudad de Jerusalén, pedacito de subnormal. Y la mujer es la gran ramera. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, es la ciudad imperial que gobernaba sobre el imperio romano. ¿Qué ciudad era esa? Viene un subnormal como usted y dice, no, era Jerusalén. Cuando todos sabemos que era perfectamente que era Roma. La ciudad imperial que ejercía gobierno sobre los reyes de la tierra era Roma, no Jerusalén, pedazo de retrasado mental. Seguimos. Al igual que mi oponente. La Biblia del oso, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. La Castilian dice lo mismo. Huneman, Nueva Reina Valera 2000 también. BDP, BDA, CAB, DRB, por cuestiones de tiempo puedo citar 20 traducciones y no lo voy a hacer. Uno tendría que preguntarse, para concluir el argumento, ¿qué ciudad estaba en contraste con las ciudades de los gentiles? Solo Jerusalén puede estar en este contraste. Eso no lo niega, claro que era Jerusalén, esa ciudad en el futuro, cuando venga el fin, pues se va a partir en 3 partes por ese gigantesco terremoto planetario que va a estallar.
Esa ciudad de Jerusalén, repito, se va a dividir en 3 trozos, en 3 partes. Y el resto de las naciones, las ciudades de las naciones, pues se van a hundir, van a ser totalmente destruidas, aniquiladas y dejarán de existir. Así de simple. Y la ciudad de Jerusalén, pues según esa profecía del Apocalipsis, repito, se va a dividir en 3 partes, así de sencillo. Ahí no está hablando, por supuesto, de la ciudad de Roma, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Seguimos. Una ciudad gentil, pero la gran ciudad de Babilonia, Repito, no se refiere a la ciudad de Roma porque lo que dice el Apocalipsis sobre la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, es que va a ser destruida por fuego en una sola hora. Seguramente será una explosión nuclear que la van a lanzar contra la ciudad de Roma y va a dejar de existir en unas horas, será reducida a polvo y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21. Dejará completamente de existir de la faz de la tierra. Y sin embargo, la ciudad de Jerusalén, la otra ciudad, dice que será dividida en 3 partes. Esa ciudad de Jerusalén no va a ser destruida por fuego en una sola hora ni dejará de existir. Simplemente va a ser dividida en 3 partes. Es lo que dice esa profecía del Apocalipsis. Por lo tanto, esa ciudad de Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Roma, que es la capital de la gran ramera. Así de simple. Seguimos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor. cayó, pero además de que ella cayó, no, cayeron las ciudades de los gentiles. Claramente Babilonia no es una ciudad de gentiles, ninguna entidad gentil, ni es Roma tampoco. Dice, Babilonia no es una ciudad gentil. Dice, vuelve a repetir este retrasado mental. O sea, de verdad, hay que ser subnormal para decir que la ciudad de Babilonia no era una ciudad gentil, idolátrica, pagana. Por supuesto que era gentil la ciudad de Babilonia. Y a la capital de la gran ramera, Roma, se la identifica con Babilonia la Grande, con la ciudad de Babilonia. ¿Por qué? Porque es una ciudad repleta de idolatría, de paganismo, que heredó de la antigua Babilonia. Luego pasó a Roma, la antigua Roma pagana, y de ahí pasó a la Roma papal, a la Roma actual. Ahí tiene su sede, su centro de poder, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Es una religión babilónica porque sus creencias, su idolatría procede de la antigua Babilonia. Pero esta Babilonia es todavía mucho mayor, más satánica, mucho más grande, por eso se la llama Babilonia la Grande a la ciudad de Roma. Babilonia la Grande, porque es muchísimo peor, muchísimo más diabólica, perversa e idolátrica que la antigua ciudad de Babilonia, de la antigua capital del antiguo imperio babilónico. Es todavía mucho mayor y es una ciudad gentil. No tiene que ver nada con los judíos. Lo que está diciendo este mamarracho, este pobre subnormal y soplagaitas, es una mentira del diablo. Decir que la ciudad de Babilonia no tiene que ver nada con los gentiles, repito, solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un discapacitado mental, como es este pobrecito soplagaitas, este enfermo mental llamado Ángel García. Seguimos. Tercer argumento, la madre de las rameras. Este título solo le queda a Jerusalén. Después de todo, ella adulteró en su relación como esposa de Jehová. No solamente mató a los profetas, Mateo 23, 34 al 37, sino que asesinó al Hijo de Dios, el Cristo, Hechos 2, 36, Hechos 7, 51. Ah, sí, idiota, si según usted se refiere a la ciudad de Jerusalén, esta gran ramera, la madre de las rameras. Entonces, ¿quiénes son esas hijas? ¿Me lo puede decir usted? ¿Quiénes son esas hijas de la ciudad de Jerusalén? Esas hijas de la gran ramera. Porque usted no lo dice. Usted acaba de decir bien clarito que esa gran ramera, la madre de las rameras, era Jerusalén. ¿Y quiénes son las hijas de la gran ramera, idiota? ¿Quiénes son esas otras religiones falsas que salieron de Jerusalén, según usted? No cuadra en absoluto, para nada. Es una mentira del diablo lo que usted está diciendo. Y sin embargo sí que cuadra perfectamente con la Iglesia Católica Romana, que se hace llamar la Santa Madre Iglesia, de la cual salieron otras iglesias falsas y apóstatas, como por ejemplo la suya, la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Es una hija de la gran ramera. Las iglesias protestantes, mal llamadas evangélicas, los mormones, etcétera, 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 son todas ellas hijas de la gran ramera de Roma, porque salieron de ella. Pero no cuadra absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén, idiota. A ver, dígame usted, tarado, ¿quiénes son esas hijas? Esas hijas de la ciudad de Jerusalén. Esas otras religiones falsas, idolátricas que salieron de la ciudad de Jerusalén. A ver, ¿me lo puede decir usted, idiota? No, no me lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es mentira. Es mentira decir que esa gran ramera, esa Babilonia de la Grande, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Eso es una asquerosa mentira del diablo.
porque además la gran ramera, según el Apocalipsis, va a ser un día destruida por fuego en una sola hora, y nunca más se la encontrará, dejará de existir. Y sin embargo, eso es una profecía que jamás de los jamases se ha cumplido en la ciudad de Jerusalén, porque ahí la tenemos, todavía sigue existiendo, la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, la capital de la gran ramera nunca más se la encontrará, dejará completamente de existir. Por lo tanto, es imposible y es una asquerosa mentira del diablo decir que la gran ramera, la madre de las rameras, se refiere a Jerusalén. Con lo cual queda tapada completamente y destrozada su bocaza mentirosa y su argumento satánico, diabólico y perverso. Seguimos desenmascarando a este falso pastor. ¿Hay otra ciudad que haya hecho peor que Jerusalén? ¿Cómo puede Roma ser la madre de las rameras y de las abominaciones? Ya se lo he explicado. Cuadra perfectamente con la Iglesia Católica Romana, cuya capital está en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. De esa iglesia falsa, como todos sabemos, salió la mal llamada Reforma, las iglesias protestantes, la iglesia anglicana, etcétera, etcétera, etcétera. Salieron de su madre espiritual, que es Roma, la Iglesia Católica Romana. Son religiones que son hijas de esta gran ramera de Roma, de su madre. Se parecen a ellas, tienen doctrinas en común con esta madre de las rameras, con esta gran ramera, que es Roma. Ejemplos que le ponga: doctrinas falsas y diabólicas como la del falso Dios Trino. La enseña tanto la madre ramera, la gran ramera, como sus hijas rameras. Los protestantes, mormonoides, etcétera, etcétera. Los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera. Un montón de doctrinas que tienen en común tanto la madre como sus hijas, las hijas que salieron de ella. Y sin embargo, no cuadra en absoluto con decir que se trata de Jerusalén. No, porque de la antigua ciudad de Jerusalén no salieron otras religiones idolátricas. Eso es una estupidez, es una mentira del diablo. No, sin embargo, sí que cuadra perfectamente con la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Seguimos. Solo es una bebita contrastada con Jerusalén. Las infidelidades de ninguna otra ciudad se comparan con las de Israel en el punto de vista de Dios. En el Antiguo Testamento sí que hay pasajes en el libro de los profetas, donde a Jerusalén se la llama ramera, sí, ciudad ramera, porque había sido infiel al Señor Jehová. Y se la llama ramera, pero no se la llama la gran ramera. Usted no va a encontrar, mire, mamarracho, ni un solo versículo en el Antiguo Testamento donde la ciudad de Jerusalén se la llame la gran ramera. Nunca. Se la llama ramera, ciudad infiel, porque caía, de vez en cuando caía en la idolatría y se convertía en ramera, que un día en el futuro va a ser restaurada, limpiada de todos sus pecados y de todas sus idolatrías. La ciudad de Jerusalén un día será restaurada y se va a convertir en la capital del mundo, desde la cual va a gobernar Cristo. Repito, se habla en montones de profecías en el Antiguo Testamento de la futura restauración de Israel y de Jerusalén. Y sin embargo, de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, dice que no, que simplemente va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Nunca se habla de la futura restauración de la gran ramera. ¡Jamás! El libro del Apocalipsis lo dice bien claro. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, dejará de existir. Y sin embargo, de la ciudad de Jerusalén dice que un día será restaurada y se convertirá en la capital del gran rey. Serán limpiados completamente de sus pecados, de sus iniquidades, y dejará de ser una ciudad idolátrica. Repito, en el Antiguo Testamento se la llama ramera a Jerusalén. En el Nuevo Testamento se habla de una gran ramera, es decir, una religión todavía muchísimo más falsa e idolátrica que Jerusalén, más diabólica, y cuyo centro de poder, cuya sede se encuentra en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Y cuando sea destruida, nunca más se la encontrará, dejará de existir para siempre. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba absoluta e irrefutable que la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén. Lo que enseña este mamarracho, este idiota, este tonto útil al servicio de Satanás y de la gran ramera, pues es una burda mentira. Es el típico tonto útil que utiliza la gran ramera para engañar a la gente, para que la gente crea que la gran ramera es Jerusalén, no es en Roma.
Es lo que hace la jerarquía católica, utiliza a gilipollas, a falsos pastores y retrasados mentales como este mamarracho llamado Ángel García para engañar a la gente. Y repito, para enseñar que la gran ramera es Jerusalén, no es Roma. Y claro, la Iglesia Católica, la jerarquía católica se frota las manos de gozo, de alegría, al encontrar a subnormales e imbéciles y mentirosos como este falso pastor que enseñan esa patraña. Seguimos. Estaba casado con ella. Isaías escribió de Jerusalén: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Claro, lo que dije antes. En el Antiguo Testamento hay textos donde sí, Jerusalén se había convertido en ramera. No en la gran ramera, repito. La gran ramera es otra religión falsa y satánica, idolátrica, con sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Pero la ramera del Antiguo Testamento, por supuesto que era Jerusalén. ¿Por qué? Porque caía en la idolatría. Se apartaba del Señor Jehová y por lo tanto se convertía en una ramera, en una prostituta, espiritualmente hablando, claro. Pero no tiene que ver nada con la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Y ya lo he explicado bien clarito hace unos minutos. Esa ramera del Antiguo Testamento, que era la ciudad de Jerusalén, un día será perdonada, restaurada, limpiada y se convertirá en la capital del gran rey de Cristo, desde la cual va a gobernar el mundo entero. Un día el pueblo de Israel se van a arrepentir de sus pecados, van a creer en Jesús y serán restaurados en su tierra prometida, siendo Jerusalén la capital de Israel, desde la cual va a gobernar Jesús. Va a ser limpiada la ciudad de Jerusalén, restaurada, embellecida. Van a ser perdonados completamente sus pecados y sus idolatrías porque se van a arrepentir genuinamente. Y sin embargo, la gran ramera mencionada del Apocalipsis pues nunca va a ser restaurada. No tiene que ver nada con la ramera mencionada en el Antiguo Testamento. Simplemente la gran ramera del Apocalipsis, que la Iglesia Católica Romana, pues va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada. Apocalipsis 18:21. Y sin embargo, la ramera del Antiguo Testamento, que es Jerusalén, sí que va a ser restaurada. Va a ser perdonada y se va a convertir en la capital del gran rey, con lo cual queda destrozado, hecho anicos completamente los argumentos satánicos, diabólicos, mentirosos dados por este engendro de Satanás, este falso pastor anglicano, este pobre imbécil y retrasado mental llamado Ángel García. Han quedado totalmente hecho anicos, pulverizado con lo que acabo de decir. Seguimos. Estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora homicidas. Y en el Antiguo Testamento, Jeremías 3:3 habla de Jerusalén y le dice: has tenido frente de ramera. Y esto se contrasta, ¿verdad?, con lo que dice el apóstol San Juan en Apocalipsis: y en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, madre de las rameras. Bueno, ya he demostrado esa mentira. En el Antiguo Testamento a Jerusalén jamás se la llama la gran ramera, simplemente era una ramera menor. Por eso yo recomiendo a todos que en la descripción de este vídeo se encuentra uno de los más importantes libros de profecía bíblica que he escrito y que se titula La puta mayor y la puta menor, o la ramera mayor y la ramera menor. Como la Biblia habla de dos rameras, una que era la ramera del Antiguo Testamento, que era Jerusalén, eso nadie lo niega, y una segunda gran ramera, una ramera mucho mayor, que en el Apocalipsis se la llama la gran ramera y que no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén, sino con la ciudad que gobernaba, que imperaba, que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, y que era Roma, no Jerusalén. Por lo tanto, ahí lo tienen. La Biblia habla de una ramera menor y de una ramera mayor, de la gran ramera. La gran ramera es Roma, la ciudad de las 7 colinas, donde tiene su sede la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de la gran ramera que ya existía en el siglo I. La Iglesia Católica es la heredera espiritual y doctrinal de esa gran ramera que ya existía en la época cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, ahí en la ciudad de Roma. De ahí pasó, con la caída del Imperio Romano, esa gran ramera pasó a la Iglesia Católica Romana. Es su heredera. Y la Biblia habla de una ramera menor, que era, por supuesto, la ciudad de Jerusalén, como dicen esos pasajes del Antiguo Testamento. Y que un día va a ser restaurada en su tierra. Un día va a ser perdonada completamente, se van a arrepentir genuinamente de sus pecados, serán restaurados en la tierra de Israel y Jerusalén se convertirá en la capital del gobierno mundial de Cristo.
Así de simple. Por lo tanto, la ramera del Antiguo Testamento no tiene que ver absolutamente nada con la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Ahí tienen la prueba. Seguimos. Está el contraste, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está con títulos incluidos y todo. Bendito sea la gloria del Señor. Cuarto argumento, la similitud entre Apocalipsis 18:24 y Mateo 23:34. Este punto debe servir para convencer a cualquier estudiante sincero. La comparación entre estos dos pasajes es convincente. En Babilonia había sangre de los profetas, de los santos y del Hijo de Dios. Este lenguaje no puede hablar de Roma ni de ninguna otra ciudad más que de Jerusalén. Solo Jerusalén fue culpable, atención, de toda la sangre justa derramada en la tierra. Toda. Y subrayo toda. Y esta misma característica fue aplicada a Jerusalén por Jesús en Mateo 23:34, en Lucas 11:49, cuando él dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13:33, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Esteban le dijo a los ciudadanos de Jerusalén, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos 7:52. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Nótese los contrastes. En Apocalipsis 18:24 dice, la sangre de todos los que han sido muertos sobre la tierra. Y ahí la tierra incluye aún a los profetas que son desde Abel. Mateo 23:34-35 dice, toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lucas 11:49-51, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo será de... O sea, según este pobre subnormal, ya la ciudad de Jerusalén existía en la época de Abel, el hermano de Caín. Ahí lo está diciendo. Dice que solamente se refiere a la ciudad de Jerusalén y menciona ese pasaje, esas palabras de Jesús, cuando habla del asesinato de Abel, desde la sangre de Abel. O sea, según este retrasado mental, este falso pastor, la ciudad de Jerusalén existía en la época de Abel. Hay que ser subnormal, de verdad. Imbécil y retrasado mental, elevado a la 10ª potencia para decir que en la época de Abel, en la época de Caín y Abel, existía la ciudad de Jerusalén, cuando no existía. No existía de ninguna manera la ciudad de Jerusalén. El asesinato de Abel no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén, pedazo de subnormal. Fue el primer asesinato humano. No tiene que ver nada con la ciudad de Jerusalén. No existía Jerusalén, pedazo de idiota. Ahí está hablando sencillamente el Señor Jesús del primer asesinato de un justo, como fue el asesinato de Abel, al cual asesinó su hermano Caín. Pero no tiene que ver nada con la ciudad de Jerusalén. Y nadie está negando que Jerusalén mató a los profetas. Pues claro que asesinó profetas. Lo leemos en montones de textos en el Antiguo Testamento. Pues claro que Jerusalén asesinó a los profetas. Y a ver, yo le pregunto, subnormal, ¿y Roma? O sea, Roma no asesinó a profetas de Dios, a verdaderos cristianos, a los santos. Vamos a ver. Hay que ser hijo de Satanás, subnormal, gilipollas, enfermo mental, como lo es este mamarracho del García, para decir que solamente Jerusalén asesinó a los santos de Dios y a los profetas. ¿Y Roma no asesinó a los profetas de Dios, a los santos? ¿Quién ejecutó? ¿Quién asesinó a los apóstoles de Cristo? A la inmensa mayoría de los apóstoles de Cristo. ¡Roma! ¡Roma! ¿Quién asesinó a los primeros cristianos? ¡Roma! El Imperio Romano. Cuando vino la Iglesia Católica Romana y aparece la Inquisición Papal, ¿a quiénes asesinó? A santos, a cristianos y a profetas, porque un verdadero cristiano también es un profeta de Dios. Tienen el don de profecía. Mató a santos, a profetas. La Iglesia Católica Romana durante siglos y siglos de Inquisición papal. Y ahora viene este subnormal, este falso pastor anglicano, este auténtico gilipollas, y dice que no, que todo eso solamente lo hizo Jerusalén. Y que Roma no asesinó jamás a ningún cristiano. Pero será subnormal.
Cuando resulta que el Imperio Romano, Roma, persiguió y asesinó ahí en el circo romano, por ejemplo, apóstoles como a Pedro y Pablo, que fueron ejecutados en el circo romano. El apóstol Pedro fue clavado en un madero de tormento, en un madero boca abajo. Y según la historia, el apóstol Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza al Imperio Romano, ahí en Roma. Los dos apóstoles, Pedro y Pablo, murieron en Roma, en la capital del Imperio Romano. Y ahora este subnormal dice que no, que eso solamente lo hizo Jerusalén, dice este enfermo mental. Cuando resulta que el Imperio Romano también persiguió a los verdaderos cristianos, a los santos, y el sucesor del Imperio Romano, que fue la Iglesia Católica Romana, durante siglos de Inquisición papal, asesinó a millones y millones de cristianos verdaderos que se oponían a la autoridad satánica del Papa de Roma y a sus doctrinas diabólicas. Fueron perseguidos y asesinados de las formas más cruentas por la Iglesia Católica Romana. Y de hecho lo sigue haciendo hoy en día. A través de la Inquisición papal, torturados, quemados, asesinados por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Y ahora este retrasado mental dice que no, que esto de perseguir a los santos de Dios y a los profetas, esto solamente lo hizo Jerusalén. O sea, hace falta ser subnormal para decir que solamente Jerusalén es la responsable del asesinato de millones de cristianos. Hay que ser subnormal, y hay que ser subnormal para decir que fue Jerusalén la responsable de la muerte de Abel, cuando ni siquiera Jerusalén existía en la época de Caín y Abel. Hay que ser subnormal, y que un individuo, un gilipollas integral, que diga llamarse pastor anglicano, diga semejante subnormalidad, esto solamente me demuestra hasta qué grado el mismísimo diablo, el mismísimo Satanás puede destrozar el cerebro de arrogantes satánicos, imbéciles, analfabetos, como es este mamarracho, este pobre imbécil llamado Ángel García, que se hace pasar por pastor. Hace falta tener la mente destrozada, repito, para decir que solamente Jerusalén persiguió a los santos de Dios. Cuando todos sabemos perfectamente, basta que lea un poquito uno la historia, que el Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos también asesinaron a millones y millones de santos de Dios y de profetas. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre subnormal. De esta generación. Y en el verso, creo que es 24, el 18, por ahí está, o el 20, dice, por lo cual alegraos apóstoles, profetas y santos. ¿Verdad? Es imposible que la Iglesia Católica haya matado apóstoles. Es imposible que la Iglesia Católica haya matado apóstoles. O sea, la Iglesia Católica no mató a verdaderos cristianos durante más de 8 siglos de Inquisición papal. O sea, no mató jamás a ningún cristiano. La Iglesia Católica Romana, a la cual usted defiende, hijo de Satanás. La Roma antigua, la Roma imperial. La antigua Roma imperial. ¿No mató a apóstoles de Cristo? Esto es quien ejecutó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo en Roma. ¿Quién los ejecutó? A ver, subnormal. Fue el Imperio Romano. No fue Jerusalén, fue el Imperio Romano. Ahí fueron ejecutados en el circo romano. Pedro y Pablo, y muchos más cristianos, por supuesto, lanzados a los leones. Y después de que cayó el antiguo Imperio Romano, ¿quién siguió persiguiendo a los santos de Dios? La Iglesia Católica Romana, la heredera del antiguo Imperio Romano. Esta iglesia del diablo, esta gran ramera, siguió persiguiendo a los santos de Dios durante siglos de Inquisición papal. Y ahora va este subnormal defendiendo la Iglesia Católica, la gran ramera, diciendo que no, que todo eso solamente lo hizo la antigua Jerusalén. Hay que ser hijo de Satanás, embustero, engendro del diablo, falso pastor y mamarracho para enseñar una espantosa doctrina de demonios como la que está enseñando este subnormal, este falso pastor llamado Ángel García. Seguimos. Y que se le demande a la Iglesia Católica la sangre de todos los profetas. En este contexto, yo quiero argumentar que el dispensacionalismo enseña, y esta es una situación tremenda, ¿verdad?, que la gran ramera actuará y matará a los santos es en medio de la gran tribulación. Y que los santos a los que ella matará y a los que perseguirá no pueden ser santos de la era de la iglesia, sino los santos de la era de la tribulación después que la iglesia sea arrebatada.
Así que Bueno, eso que enseñan algunos, eso se llama el pretribulacionismo, que por cierto no tiene que ver nada con el dispensacionalismo, no tiene que ver nada con lo que dice este mamarracho, este falso pastor. Los pretribulacionistas enseñan la gran mentira, bueno, no tiene que ver nada con este tema del vídeo, este tema que estoy tratando. Los pretribulacionistas, estos falsos cristianos, enseñan que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Y que la gran ramera y la bestia solamente van a matar pues a otro tipo de santos diferentes a los santos de la iglesia de Cristo. Esa es la gran mentira del diablo enseñada por los falsos cristianos pretribulacionistas. Pero que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el tema de este debate. Seguimos. de los santos de esta era no es prueba para un dispensacionalista de que esa entidad que ha matado santos de esta era sea en manera alguna la gran ramera, porque para ellos los santos de la iglesia no serán matados por la ramera porque la iglesia habrá sido arrebatada de la tierra. Ese es un argumento más que suficiente para destrozar cualquier pretensión del dispensacionalismo. Pobre payaso este, hasta analfabeto, ignorante, repito, está confundiendo el dispensacionalismo, que sí es bíblico, que lo enseña la Biblia, lo está confundiendo con el pretribulacionismo, que es satánico y absolutamente antibíblico y anticristiano. No tiene que ver nada el dispensacionalismo con el pretribulacionismo. ¿Que hay dispensacionalistas que enseñan el pretribulacionismo? Claro que sí, claro que los hay, pero sencillamente porque han sido engañados, no saben diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. El dispensacionalismo es bíblico, ya que diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Son dos pueblos diferentes. Eso es el dispensacionalismo. Y el pretribulacionismo no tiene que ver absolutamente nada. El pretribulacionismo sí que es satánico. El pretribulacionismo enseña que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, algo que es satánico 100%. Esto ya lo he demostrado en diferentes vídeos de estudio bíblico, en muchos de mis libros, en muchas de mis charlas. Entren ahí en mi sitio web y lo podrán comprobar. El pretribulacionismo, repito, es absolutamente satánico y anticristiano. Los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis serán los santos de la iglesia de Cristo. La iglesia va a estar aquí en la tierra sufriendo la gran persecución, la gran tribulación de la bestia. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. Y el dispensacionalismo sí que es bíblico. Enseña que la Biblia habla pues, de 7 dispensaciones, y que hay una clara diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Son dos pueblos diferentes. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal y la iglesia de Cristo es un pueblo celestial. Así de sencillo. Eso es lo que se llama el dispensacionalismo, que es totalmente verdadero. Y que muchos, repito, como este mamarracho, este ceporro ignorante del García, este falso pastor, lo está confundiendo con el pretribulacionismo, cuando son dos conceptos teológicos totalmente diferentes. No tiene que ver nada el dispensacionalismo con el pretribulacionismo. Lo que pasa es que hay muchos dispensacionalistas que se han dejado engañar por el pretribulacionismo. Creen que es lo mismo cuando no tiene que ver nada una cosa con la otra. Son pobrecitos ignorantes, falsos cristianos, dispensacionalistas, pretribulacionistas. Cuando el pretribulacionismo y el dispensacionalismo no tienen que ver nada el uno con el otro. Seguimos. Así que no puede ser tenido como prueba asesinatos de santos de la era de la iglesia. A menos que quieran argumentar. Bueno, como pueden ver, este pobre subnormal ahí estará enseñando que la Iglesia Católica nunca persiguió a ningún verdadero cristiano, nunca persiguió a los santos de Dios. Enseña este hijo de Satanás al servicio de Roma, de la gran ramera de Roma. Pero se puede enseñar una mentira tan asquerosa, tan diabólica como esa, de decir que la Iglesia Católica Romana jamás persiguió a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios, a los profetas. Porque, repito, un verdadero cristiano es también un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el don de profecía. Pablo habló de los dones del Espíritu y los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Y uno de esos dones es el don de profecía, que es hablar a otros para exhortar, para consolar y para edificar en la fe. Eso es un verdadero profeta de Dios. Eso es el don de profecía y lo tenemos los verdaderos cristianos. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana, por supuesto, que persiguió y asesinó a lo largo de la historia a los santos y profetas de Dios. Igual que lo hizo también la ciudad de Jerusalén. Eso nadie lo niega. Claro que Jerusalén mató a profetas de Dios y a santos. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hizo también en el Nuevo Testamento.
Pero resulta que la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, también lo hizo. Y además con muchísima mayor intensidad y muchísima mayor magnitud a lo largo de siglos y siglos de Inquisición papal. Esa Inquisición satánica inventada por esta gran ramera que es la Iglesia del Diablo en la tierra. Asesinó y persiguió a millones de verdaderos santos, de verdaderos cristianos. Y va este mamarracho, este subnormal profundo del García, dice que no, que esto nunca, no, que la Iglesia Católica jamás persiguió a los profetas de Dios ni a los santos. Que eso solamente lo hizo Jerusalén. O sea, hace falta ser hijo de Satanás para enseñar una pendejada y una mentira del diablo más grande que esa. Seguimos. Estamos en plena tribulación. Quinto argumento. Babilonia es destruida por la bestia. Esto es interesantísimo. Escuche bien, en realidad este es un argumento corolario. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 17:16 dice que la bestia se volvió contra la mujer, contra la ramera, la odió y la destruyó. Y la bestia es la Roma imperial. Como dice Milton Terry, ¿no? Pues claro, idiota. En el futuro un día la bestia es emperador, que va a ser un emperador, junto con sus 10 reyes aliados, porque lo dice el Apocalipsis, y la bestia y sus 10 reyes aliados, sus 10 cuernos, van a odiar y van a destruir a esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, claro. Ese va a ser el final, el fin de la Iglesia Católica Romana, va a ser la bestia y los 10 reyes aliados la van a destruir con fuego en una sola hora. Y entonces la capital de la gran ramera, que es Roma, dejará completamente de existir. Nunca más será hallada. Ese va a ser el terrible final de la Iglesia Católica Romana. Que el propio emperador y sus 10 reyes aliados, es decir, la bestia y sus 10 reyes aliados, la van a destruir por fuego en una sola hora. Ese va a ser el final desastroso de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, así de sencillo. Seguimos. Decir que los emperadores o los principales príncipes del imperio odiaron a Roma. Porque si la ramera, si Babilonia es Roma, entonces tendríamos a la bestia. Es que la gran ramera no era, pedazo de idiota, no era la antigua ciudad de Roma, no. Ahí ya existía la gran ramera en Roma, y cuando cae el imperio romano, esa gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica es la heredera de esa gran ramera que ya existía en el siglo I y que estaba en Roma. Y un día en el futuro, porque es una profecía que se va a cumplir en el futuro, la bestia, es decir, ese emperador y sus 10 reyes aliados, pues la van a odiar a la Iglesia Católica y la van a destruir por fuego. En una sola hora la ciudad de Roma será arrasada por fuego, seguramente por una explosión termonuclear, la van a arrasar por fuego y dejará de existir, nunca más será hallada. Ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis 18 y 21. 18-21. Nunca más será hallada. La bestia y sus 10 reyes aliados, que van a ser 10, coaligados con la bestia, solo serán los aliados de la bestia, pues la van a destruir para siempre y nunca más se la encontrará. Es una profecía que, repito, se va a cumplir en el futuro. Seguimos. Destruyendo a Roma. Una locura total, pero a Roma la destruyeron, fueron los ostrogodos, los visigodos, los lombardos y los hunos en el 476. A ver, idiota, ¿y Roma, cuando dice usted que fue invadida por esas tribus paganas en el siglo V, ¿Roma dejó de existir? Idiota, ¿verdad que Roma no dejó de existir? Sigue existiendo la ciudad de Roma. Cualquiera puede viajar hoy en día a la ciudad de Roma, que es la capital de Italia. Y ahí tiene su centro de poder la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Por eso se llama Iglesia Católica Romana, porque tiene su centro de poder en Roma. Roma sigue existiendo, pedazo de idiota. Y cuando ya en el futuro Roma sea destruida definitivamente, nunca más se la encontrará. Dejará de existir completamente de la faz de la tierra. Nunca más será hallada. Por lo tanto, Roma todavía no ha sido totalmente destruida. Roma sigue existiendo. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Todavía no se ha cumplido esa profecía, como usted dice, mamarracho. Usted dice que no, que las tribus paganas, las tribus invasoras estas, como los hunos, etcétera, etcétera, que destruyeron la ciudad de Roma. ¿Ah, sí? ¿La destruyeron en una sola hora? ¿Dejó de existir la ciudad de Roma? Idiota. ¿Ya no existe, según usted, la ciudad de Roma? Pues claro que existe, imbécil. Y sigue siendo la capital de la gran ramera. Por lo tanto, esa profecía del Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro cuando la bestia y sus 10 reyes aliados la destruyan completamente en una sola hora por fuego. En una sola hora.
Eso solamente se puede cumplir con una explosión nuclear, claro. Y en una sola hora deja completamente de existir la ciudad de Roma. Es reducida a polvo, a cenizas. Eso es lo que se va a cumplir cuando sea totalmente destruida la Iglesia Católica Romana y su capital, que es Roma. Su sede de poder está en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. En una sola hora va a dejar completamente de existir. El fuego la va a destruir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque Dios va a poner en los corazones de la bestia y de sus 10 reyes aliados que destruyan la gran ramera. Ese mismo emperador y sus 10 reyes aliados van a traicionar a la Iglesia Católica, la van a odiar y la van a arrasar completamente por fuego en una sola hora. Y se van a apoderar, lógicamente, como dice el Apocalipsis, de todas sus riquezas. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Dios habrá puesto en sus corazones el destruir a esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del diablo en la tierra. Y aquí voy a dejar ya el primer vídeo. Mañana daré la segunda parte, desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor, de este hijo del diablo, de este embustero patológico que se hace pasar por pastor anglicano llamado Ángel García. Mañana podrán escuchar el segundo vídeo. Os ha hablado Tito Martínez. Y por cierto, mirad en la descripción de este vídeo, ahí encontraréis ese gran estudio bíblico que escribí, titulado La puta mayor o la puta menor y la puta mayor. La ramera menor y la ramera mayor, como la Biblia habla claramente de estas dos rameras. La ramera primera era la ciudad de Jerusalén, según el Antiguo Testamento, y la segunda ramera es la gran ramera, es otra ramera todavía muchísimo peor, más grande, más idolátrica, y que es la Iglesia Católica Romana. Todo esto lo explico en ese libro que escribí y que también se encuentra en formato de audio, si lo quiere escuchar. Ahí se encuentra, en la descripción de este vídeo. Hasta mañana.